Esta vez estamos con un nuevo video de matemáticas trabajando para el 8º grado y esta vez vamos a trabajar con esta figura de la derecha donde nos dicen que la recta N, esta recta N es transversal a esta recta L y a esta recta M. Ahora vemos que las rectas L y M no son paralelas, ¿verdad? Observe que se forman los siguientes ángulos que se nombran según su posición, es decir, de acuerdo a estas dos rectas y esta transversal, vamos a ver que se forman ángulos según su posición. Ahora, según su posición, vamos a tener los ángulos internos. Cuando hablamos de ángulos internos, nos estamos refiriendo a los ángulos que están dentro, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Vamos a hacer este ángulo B, este ángulo C, este ángulo E y este ángulo H. Según su posición, están dentro, ¿verdad? Son ángulos internos. Estos son ángulos internos. Recordemos que ángulos se pueden representar con este símbolo, ¿verdad? Esto quiere decir que es un ángulo. Entonces, por eso es que el texto nos da de la siguiente forma cómo se representan los ángulos internos. Según la posición, entonces tenemos la misma imagen, pero solamente dejamos los ángulos internos aquí. Entonces, mire, es lo que les decía, ángulo, esto significa ángulo B, ángulo C, ángulo E y ángulo H. Quiere decir que los ángulos internos, o sea, los ángulos que están dentro de estas dos rectas, son ángulos internos, de acuerdo a las dos rectas y la transversal N. Ahora bien, si hay ángulos internos, quiere decir que hay ángulos externos, ¿verdad? Los ángulos externos van a ser los que están en el exterior. Si estos son los internos, entonces quiere decir que el ángulo D, el ángulo F y el ángulo G son ángulos externos. Entonces, vamos por aquí a extraer la imagen. Vamos por aquí, ok, la imagen de los ángulos internos, permítame. Y la imagen quedaría así, ¿verdad? Solamente extrayendo, lo voy a subir por acá, extrayendo solamente los ángulos internos y los ángulos externos. ¿Sí? El ángulo A, ¿sí? El ángulo A, el ángulo D, el ángulo F y el ángulo G. Los demás no los consideramos porque solamente estamos considerando los ángulos externos. Y aparte de esos, tenemos también otros tipos de ángulos. Ahora, ok, veamos. Hay unos tipos de ángulos que va de acuerdo a la relación entre los ángulos formados por dos rectas y esta transversal, ¿verdad? De acuerdo a su posición, tenemos los ángulos correspondientes. Son ángulos que se corresponden. Entonces, los ángulos correspondientes, bueno, vamos a ver. Los ángulos correspondientes son aquellos que se ubican al mismo lado de las rectas L y M. O sea, son los ángulos, dice, los ángulos correspondientes son los ángulos que se ubican al mismo lado de la recta L y M. Y al mismo lado de la transversal. Quiere decir que si vamos a hablar de esto de acá, si vamos a hablar del ángulo, de este ángulo, tiene que estar en el mismo lado de el que está A y D. Son los mismos para E y H, ¿verdad? Porque eso es lo que nos dice. Se ubican en el mismo lado de las rectas L y M. Entonces estamos ubicando, es como que estamos hablando, ¿verdad? De esto de acá. Se ubican en el mismo lado, arriba, en la parte de arriba, ¿ves? Mismo lado de la recta L, mismo lado de la recta M.
pero también deben ser el mismo lado de la transversal. O sea que si hablo del mismo lado de las rectas L y M y el mismo lado de la recta transversal, quiere decir que el ángulo A se corresponde con el ángulo E porque está en el mismo lado de la recta M y L y el mismo lado de la transversal. Está al lado izquierdo y está encima del ángulo M de la recta L y encima del ángulo, sobre la recta, perdón, A. Entonces, esos van a ser ángulos correspondientes, o sea que son parejas, ¿verdad? Cuando hablamos de ángulos correspondientes, vamos a hablar de ángulos, dos ángulos que son iguales, o perdón, dos ángulos que se corresponden, son parejas. Quiere decir que el ángulo A es correspondiente con el ángulo E. El ángulo D es correspondiente con el ángulo H. El ángulo B es correspondiente con el ángulo F y el ángulo C es correspondiente con el ángulo G. ¿Por qué? Porque lo que les decía, bueno, lo vamos a apuntar por aquí para recordar. Ángulos correspondientes. Ángulos correspondientes son los ángulos, y por aquí lo vamos a escribir. Se ubican al mismo lado de las rectas L y M y al mismo lado y al mismo lado de la transversal. Bien, esa es la definición de ángulo correspondiente. Se ubican al mismo lado, entonces quiere decir el ángulo A es correspondiente con el ángulo E, que es lo que está aquí, ¿verdad? Que es lo que les decía que son parejas, el ángulo A y el ángulo E. La otra pareja puede ser el ángulo B y el ángulo F. Miren, se corresponden. El ángulo D y el ángulo H. Y el ángulo C y el ángulo G. Entonces, forman cuatro parejas. Sí, entonces estos son ángulos correspondientes. Aparte de estos ángulos correspondientes, también hay ángulos que son internos. Ya sabemos que son ángulos internos, son estos, ángulos internos. Pero son internos alternos. Quiere decir que el alternos interno va a ser el ángulo H es interno y el ángulo B es interno. Son alternos internos. Son alternos porque no es no es el ángulo que se corresponde, ¿verdad? Porque este sería, si decimos que son alternos internos, sería B y H. Porque si decimos que son H y C, ya no estaríamos hablando, ¿verdad? De alternos. Alternos es que se alternan. Entonces, son los ángulos alternos internos. Solamente que esto me lo voy a llevar para el otro lado en la siguiente página. Estos son ángulos alternos internos, solamente tomando la figura, ¿verdad? Entonces el ángulo B es alterno interno con H y el ángulo C y E es alterno interno. Y vamos a poner aquí que estos ángulos se ubican al interior, ¿verdad? De las rectas, al interior de las rectas L
y M. Y en distinto lado de la transversal. O sea, están dentro, son internos al mismo lado de la recta L y M. Mire, al mismo lado. O sea, perdón, se ubican al interior de las rectas, o sea, están dentro, pero en distinto lado de la transversal. O sea, que fíjense, aquí es H y B, son alternos internos. O B y H, C y E o E y C. Si hay alternos internos, quiere decir que también hay alternos externos, que esos son parecidos a estos, solamente que están al exterior de las rectas L y M, que eso sería este de acá. Vamos a ver, ángulos alternos externos. Y los ángulos alternos externos prácticamente es esta misma definición. Ok, vamos a ver. Esta misma definición la vamos a copiar. Solamente que se ubican al exterior, sería aquí. Se ubican y prácticamente es el mismo enunciado, ¿verdad? Se ubican al exterior de las rectas L y M y en distintos lados de la transversal. Entonces, el ángulo A y el ángulo G son externos y están en lado opuesto de la transversal. Este está al lado izquierdo y este está al lado derecho. Son alternos externos porque están fuera. El ángulo D y el ángulo F porque son externos y están alternos, están en el lado, en distinto lado de la transversal. Este está al lado derecho y este está al lado izquierdo. Entonces, eso quiere decir alternos externos. Y con esto finalizamos, ¿verdad? Finalizamos el video sin antes escribir lo que es el tema, ¿verdad? El tema para la clase de hoy hace referencia a los ángulos formados. A ver, lo vamos a copiar. Ok, esto lo voy a mover para acá. Ángulos formados por dos rectas y una transversal y la relación entre ángulos correspondientes. Ángulos formados por dos rectas y una transversal y relación entre ángulos correspondientes. Así que antes de finalizar, pues les voy a mencionar que también existe otro tipo de ángulos, ¿verdad? Cuando se forman, pero estos son los que están opuestos. Son estos. Los ángulos que están uno al frente de otro se llaman opuestos por el vértice. Quiere decir que el ángulo D están enfrente, ¿ve? Ángulos que están uno enfrente del otro es D y B, se llaman opuestos por el vértice. El ángulo A y el ángulo C opuestos por el vértice. El ángulo E y el ángulo G opuestos por el vértice. El ángulo H y el ángulo F opuestos por el vértice. Y con esto finalizamos el video para la clase de hoy. Solamente es entender y leer un poco a más detallado sobre los ángulos que se forman de acuerdo a dos rectas y una transversal. Entonces sería los ángulos internos son los que están en el interior, ¿verdad? De las dos rectas L y M. Los ángulos externos son estos dos que están externos. Los ángulos correspondientes son ángulos que se corresponden, están en el mismo lado de la recta L y el mismo lado de la recta M y el mismo lado de la transversal. Entonces, el ángulo A y el ángulo E, el ángulo D
y el ángulo H, el ángulo G y el ángulo C. Y así, ¿verdad? Y hacemos lo mismo con los ángulos alternos internos, que son ángulos que están en el interior, pero que están alternos. Quiere decir que están en el lado distinto de la transversal. Aquí estos son B y H. Son internos y son alternos porque el H está al lado derecho de la transversal y B está al lado izquierdo de la transversal. Y lo mismo ocurre con alternos y externos. Así que eso sería todo. Nos veríamos en el próximo video, donde seguiremos hablando hablando sobre rectas y sus transversales. Así que nos vemos.